buenas noches a todos ustedes. Créanme que es un verdadero honor, un placer estar en este evento de ASIPI. Quiero agradecer a Juan Barrel, también al doctor Triana Fernando, gran amigo, al doctor Cuesta, y a todos ustedes, a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Este foro no es un foro cualquiera, porque es un foro de propiedad intelectual. Y lo que estamos hablando cuando tocamos esas dos palabras, propiedad intelectual, es el poder transformador que tienen los creadores en la sociedad. Por eso la conferencia que ustedes van a escuchar ahora, La Economía Naranja, parte de una frase, y es que existen cosas que sabemos, que conocemos, existen cosas que sabemos, que desconocemos, y existen aquellas cosas que no sabemos, que desconocemos. Una de esas cosas que no sabemos, que desconocemos, es la economía creativa o la economía naranja. Ahora ustedes se preguntarán cuáles son los temas que conforman esa economía naranja, cuáles son esas áreas que la enriquecen. Y yo les diría, hay 4 principales grupos sobre los cuales se construye ese poder. Estamos hablando en primer lugar del patrimonio ancestral de la sociedad, donde están nuestros festivales, nuestros carnavales, donde está la culinaria, donde están las bibliotecas, las expresiones museológicas. Están también, por supuesto, las artes visuales, donde está la pintura, donde está la escultura, la fotografía, las antigüedades, y las artes escénicas, donde está el teatro, la danza, los títeres, la zarzuela, el circo. Los medios, donde está el cine, donde está la televisión, donde está la radio, donde está la industria editorial, y las creaciones funcionales, donde vemos el diseño, donde está la publicidad, donde están los videojuegos, la joyería. Esos sectores básicos de la economía creativa son fundamentales para transformar una sociedad y para llevarnos a pensar distinto frente al desarrollo. Cuando yo empecé a hacer esta investigación en el Banco Interamericano de Desarrollo, nunca se me va a olvidar que una de las primeras barreras con las cuales me encontré por no saber aquellas cosas que desconocemos es la magnitud de la economía naranja. Por eso la imagen que ustedes ven en pantalla es la de la represa de las Tres Gargantas en China. El proyecto hidroeléctrico más grande que se haya puesto en marcha en la humanidad. Fue concebido en 1980 y entrado en funcionamiento en el año 2012 y tuvieron que ser desplazadas más de 1.600.000 personas para construirlo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la represa de las Tres Gargantas con la economía naranja? Pues yo les respondo de la siguiente manera. Este es el enfoque a veces tradicional del desarrollo. Esa obra costó 25.000 millones de dólares. Si nos detenemos por un instante y pensamos en cómo puede la economía naranja mostrarnos sus órdenes de magnitud frente a un fenómeno de esta trascendencia como la represa de las Tres Gargantas, yo les diría que en el mismo periodo, entre 1980 y el año 2012, los 10 musicales más vistos de Broadway generaron ingresos entre mercadeo y boletería por 27.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares más que la represa de las Tres Gargantas. Por eso, este señor que ustedes ven en pantalla, John Hawkins, que es, como lo he llamado yo a este buen amigo, el Adam Smith de la economía creativa, cuando empezó a desagregar todo el valor económico que tenían estas industrias en la economía global, llegó a calcular que podían estar representando el 6.1% del PIB mundial. Eso es 20% más grande que el PIB de Alemania o 2.5 veces el gasto militar mundial. Y yo les digo otra cosa, cuando miramos la trascendencia de las mercancías que están envueltas en la economía naranja, nos encontramos con que anualmente, según las cifras de la UNCTAD, el mundo transa cerca de 646.000 millones de dólares en bienes y servicios de la economía naranja, que la convierten en la 5ª mercancía más transada del planeta. Por eso, si nos sentamos a pensar también por un instante en que la economía naranja fuera un país de las Américas, estaríamos encontrando que sería la 3ª economía en tamaño, desde Canadá hasta la Patagonia.
que sería el séptimo mayor exportador del continente y que tendría la cuarta fuerza laboral. Por eso, los estudios que tenemos hoy en nuestras manos, cuando miramos a la luz de tres grandes criterios, el Producto Interno Bruto, el empleo y las exportaciones, nos encontramos con que en las Américas estamos hablando de un sector que puede representar casi el 9% del PIB, un poco menos del 6% del empleo y casi el 3% de las exportaciones. Y en esta tierra colombiana que ustedes están viviendo y disfrutando, donde hace un instante veían el video La Tierra del Olvido, que es una composición vallenata, donde se integra la cultura del visitante, del inmigrante alemán con el acordeón, con la guacharaca indígena o con la tambora africana. Estamos hablando que este sector, que utiliza la cultura y la propiedad intelectual para generar valor, puede estar representando casi el 3.4% del PIB según la OMPI. Y eso hace que la economía naranja sea más grande que el sector minero de Colombia, más grande que el café, y puede estar empleando más de 800.000 personas en todo el país, y tiene el gran desafío de convertirse en uno de los nuevos grandes sectores de exportación nacional. Pero lo más importante, yo creo que los desafíos que tenemos nosotros es en poder entender que la propiedad intelectual y la cultura, cuando se integran en esa economía naranja, para América Latina tiene un reto fundamental. El primero es no seguir viendo el sector solamente con la balanza comercial, cuánto exporté en bienes y servicios y cuánto importé en bienes y servicios. Porque nos podemos encontrar, sí, con la cifra tradicional que estamos en déficit. Y ustedes me dirán, pero no se preocupe, que en la pantalla vemos también que en ese primer enfoque Estados Unidos tiene un déficit de casi 40.000 millones de dólares. Pues yo les diría, el enfoque más importante, más que la balanza comercial, es la balanza de pagos. ¿Cuánto le estoy pagando al mundo por licencias y regalías? ¿Y cuánto le está pagando el mundo por licencias y regalías en economía naranja a Colombia? Y nos damos cuenta que Colombia tiene un déficit de casi 2.000 millones de dólares y que los Estados Unidos tiene una balanza positiva en casi 38.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ese país ha sabido entender el valor que tienen esas licencias y regalías construidas como un patrimonio que se transa a partir de la propiedad intelectual. Y en el caso colombiano, en esta tierra que ustedes están descubriendo se van a encontrar con que las exportaciones de publicidad de este país son 1.5 veces las exportaciones de tabaco, con que las exportaciones de artesanías pueden ser tan grandes como las exportaciones de energía eléctrica que tenemos a países como el Ecuador, o que tenemos también con algunos países de Centroamérica, que lo que nosotros exportamos en diseño es tan grande como un trimestre de nuestras exportaciones de hierro y acero, que nuestros servicios creativos son tan grandes como las exportaciones de gas natural, como que todas las exportaciones de bienes creativos son tan grandes como las exportaciones nuestras a Japón, y con que las exportaciones totales de bienes y servicios creativos en un país como Colombia son tan grandes como las exportaciones de ferroníquel, nuestro segundo mayor producto minero de exportación después del carbón. Y ustedes también se darán cuenta con que en Colombia y en América Latina se ha dado un gran proceso de aumento de los ingresos per cápita en los últimos años. Hemos visto cómo la clase media se ha expandido y en nuestro país en 12 años pasamos de tener un ingreso per cápita de $2.500 a estar muy cerca de los 8.000. Y eso también nos abre la gran oportunidad del consumo creativo. Y por eso no nos debe parecer extraño que las encuestas que hacen las autoridades estadísticas de Colombia nos digan que en el último año el 35% de los colombianos ha participado en carnavales, en festivales y en expresiones folclóricas locales, que el 28% está presenciando música en vivo y que el 15% visitó un museo. Y en el último mes vemos algo interesante.
50% de los colombianos consumió videos cuando hace apenas 10 años estábamos por debajo del 30%. 15% de los colombianos jugó un videojuego cuando hace menos de 5 años estábamos en el 3%. Y el 63% leyó periódicos, eso sí no nos sorprende. En la última semana, 97% de los colombianos vieron televisión, 62% estuvo escuchando radio y 45% escuchó música grabada. Estas no son cifras frías. Eso lo que nos demuestra es que en el consumo también hay una gran oportunidad y por eso aquella frase que dijo Winston Churchill hace unos años, porque entendía el valor y el poder de las ideas y su trascendencia en el tiempo, era que los imperios del futuro serían imperios de la mente. Él nos estaba preparando y advirtiendo a que en el futuro la riqueza de los países no iba a estar solamente en su capacidad militar o en su control territorial, sino en el poder de trascender las ideas y de generar con esas ideas un ingreso para generar capital social. Y la oportunidad, la gran oportunidad que tenemos en este momento que no podemos desaprovechar, radica en primero entender que el talento de nuestros ciudadanos debe ser una fuente de riqueza y que ese talento también tiene que ir conectado con un elemento esencial de la dignidad personal. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué tantos artistas a veces están dispuestos a trasegar largos periodos de sus vidas con ingresos bajos, con ingresos limitados? Y yo creo que la gran respuesta está en que ellos han entendido que estar empleado donde está el talento genera un elemento de dignidad personal. Pero allí es donde está la conexión con la propiedad intelectual. Si logramos que ese talento se emplee hacia donde está su verdadera vocación y construir esa dignidad personal y utilizar la propiedad intelectual como ese mecanismo para registrar, para monetizar, para avanzar en la conquista de nuevos mercados, estaremos abriéndole el camino a una transición eficiente que nos concluya en la sociedad del conocimiento. Porque otro de los problemas que tenemos en América Latina y en general en muchos de nuestros países está en que consideramos que el acceso a esa sociedad del conocimiento depende única y exclusivamente de laboratorios o de computadores. Y resulta que para alcanzar ese mismo reconocimiento de la propiedad intelectual lo podemos hacer a través de esas manifestaciones culturales como la música, como la danza, como el diseño. Y esto no es ni siquiera aspiracional, ya está ocurriendo. No nos sorprende a nosotros que un país como Uruguay sea el mayor exportador per cápita de software. Uruguay tiene menos de 5 millones de habitantes y está vendiendo al año, está exportando casi 400 millones de dólares en software. Colombia tiene 48 millones de habitantes, gradúa 22 veces más ingenieros y apenas está exportando 48 millones de dólares. Ese es un reto que empieza por un país que supo concebir la formación digital y la identificación de ese talento temprano y empieza con el éxito del Plan Ceibal también, con la estructuración de algunas zonas francas encaminadas a atraer inversión, pero ya está triunfando en esa larga apuesta que hicieron en materia creativa. También tenemos el caso de una ciudad como Montreal, que empezó a concebirse como una ciudad de clústeres creativos. Hace poco menos de 20 años, cuando Guy Laliberté tocó la puerta de la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo de Montreal, pidió $350,000 para crear un circo, algo que seguramente ningún funcionario, quizás sensato, lo haría. Le dieron los $350,000 a Guy Laliberté y hoy tenemos el Circo del Sol, que genera ingresos entre boletería y mercadeo por más de $500 millones y emplea a miles de personas en talentos afines con estas industrias. Pero como ciudad, crearon el clúster del diseño, el clúster del circo, el clúster de la música, el clúster de los museos y hoy atrae turistas, inversión y una gran conexión con nuevos mercados a partir de esa concepción. Inclusive China, ese gran gigante asiático que estamos observando todos los días, cuyo impacto es cada vez
más neurálgico para nuestro desarrollo, decidió hacer un cambio estructural hace 5 años en el Comité Central del Partido Comunista, cuando se planteó la meta para el 2017 de ver las industrias de la creatividad pasar del 3% del PIB al 6% del PIB. E introdujo una política pública supremamente atractiva y exitosa, y es empezar a cambiar el concepto de Made in China por Created in China, para que los ingresos derivados de la propiedad intelectual sean cada vez mayor y permita hacer una transición del concepto tradicional de manufactura a un concepto moderno de mentefactura. Por eso, el reto que tenemos hoy no es si lo hacemos, es que tenemos que hacerlo. Y para hacerlo, tenemos que pensar en una estructura de política pública, en un marco de pensamiento, en un ecosistema social que permita engranar todas las piezas. Y la propuesta que quiero compartir con ustedes son 7 ideas. Donde está la información, donde están las instituciones y entendiendo la propiedad intelectual como una institución fundamental en una sociedad, donde está la industria, donde está la infraestructura, donde está la integración, donde está la inclusión y donde está la inspiración. Esas 7 I's deben ser un círculo virtuoso donde cada una de esas políticas va empujando el desarrollo de la otra. Y déjenme solamente compartir con ustedes alguna. La información es la pieza central para el diseño y la implementación exitosa de las políticas públicas. Por eso necesitamos que en nuestras ciudades cada vez más podamos mapear con efectividad dónde están las industrias creativas, cuántos empleos tienen, con quién contratan, a dónde exportan, y así ir construyendo esa pirámide que nos lleva a las estadísticas básicas y después al concepto de una cuenta satélite nacional. Colombia creó la tercera cuenta satélite a nivel mundial en su departamento de estadísticas después de Francia y España, y hoy nos permite medir tan solo unos sectores de la economía creativa. Si incluyéramos todos los sectores que hoy hacen parte del análisis de industria creativa en la OMPI, podríamos tener muchísimo más alcance, pero por lo menos nos va diciendo a nosotros dónde está ese valor en la economía. Y después construir indicadores que año tras año nos construyan series en el tiempo para mirar si estamos creciendo, si estamos decreciendo y cuáles son aquellos sectores líderes, y por último llegar a la cúpula de esa pirámide donde están los sistemas integrados de conocimiento. Otra I, que no es una I cualquiera, es la infraestructura, porque tenemos que entender que en nuestras ciudades la construcción de talento empieza también por dotar a los ciudadanos de espacios donde los creativos surjan y generen valor. Esta imagen que ustedes ven en pantalla es muy común quizás para algunos de ustedes. Es la Catedral de San Pablo en Londres. Pues del otro lado, donde estoy yo, a alguien se le ocurrió crear un museo de arte moderno, el Tate Modern Museum. Y cuando se creó el museo, se daban cuenta con que la mayor afluencia de público estaba al otro lado. Y el museo prácticamente estaba sentenciado al fracaso por muchos de sus críticos. Pues a alguien se le ocurrió que la mejor manera de pensar en ciudad era generar un puente que integrara los dos distritos, un distrito cultural clásico con un distrito moderno. Ese puente peatonal, que se conoce como Millennium Bridge, desarrolló todo un clúster creativo entre dos distritos, y hoy es uno de los principales epicentros de las actividades de galerías, restaurantes, subastas, mercados relacionados con el arte. Eso nos demuestra que apostarle a veces a la infraestructura urbana con una vocación de ayudar a los sectores creativos puede generar grandes transformaciones. Otra es la infraestructura digital. Si queremos nosotros que nuestras empresas puedan llegar hacia nuevas fronteras donde quizás las barreras físicas o las barreras de las visas no nos permiten alcanzar, está esa banda ancha de alta velocidad. Yo veo casos como el de Antigua Guatemala, donde Carlos Argüello, un animador digital, logró producir más de 350 cortes de escenas para Crónicas de Narnia
y que hoy es uno de los grandes proveedores de animación digital latinoamericanos en Hollywood, lo que le ha permitido tener todo ese equipo de diseño en las montañas de Centroamérica ha sido esa banda ancha. Por eso tenemos que fijarnos como meta en el corto, mediano y largo plazo que el acceso a esa banda ancha de alta velocidad permita que nuestros creadores se inserten con mayor facilidad a los mercados. Y por supuesto está también la infraestructura dedicada. Aquí están viendo ustedes una imagen del Teatro Colón de Bogotá, pero ya conocemos también la experiencia de Bilbao, donde una ciudad que estaba anquilosada con una industria pesada llamada ya a sus cenizas, logró que un grupo de ciudadanos, de gestores públicos y empresarios apostaran por transformar la economía de su ciudad trayendo un museo. Ese Museo Guggenheim de Bilbao, que después de haber invertido cerca de 70 millones de dólares, en 8 años logró pasar de 500.000 a 3 millones de visitantes en un año. No era solamente el museo, era el museo integrado con el tren de alta velocidad, pero la creación de esas dos políticas públicas permitieron que la ciudad pudiera desarrollar un clúster que hoy representa más del 12% del PIB. ¿Por qué? Porque la infraestructura dedicada, pensada como un generador de clústeres alrededor del desarrollo urbano, también puede transformar una sociedad. La integración. Muchas veces nosotros pensamos en cuál debe ser el desafío de la integración latinoamericana y está casi que en el discurso de todos los políticos y jefes de Estado. Pues resulta que el total del comercio que hace América Latina entre sus países apenas estamos cercanos al 20%. Solamente el total de nuestras exportaciones, el 20% lo hacemos entre los países. Y cuando hablamos de propiedad intelectual y cuando hablamos de la economía naranja es aún más pequeña. Por eso el reto que tenemos nosotros hacia futuro, y aquí es donde juega un papel trascendental la institucionalidad de la propiedad intelectual, es pensar en crear unos mercados interamericanos integrados de contenidos originales. Y esa propiedad intelectual nos tiene que motivar a que ese MICO, ese mercado interamericano de contenidos originales, se nutra de una serie de cocos. ¿Cuáles cocos? El primero, con nutrir el conocimiento entre los creativos. Que un productor cinematográfico mexicano conozca a un colombiano, que un actor colombiano conozca a un director argentino y puedan compartir esa experiencia. Al conutrirse, viene la cocreación, la capacidad de unir dos nacionalidades y definir un producto común. Y ese producto pasa a ser producido. Y esa coproducción en materia de propiedad intelectual permite que ese producto se mueva de frontera a frontera, siendo tan colombiano como mexicano cuando hay una coproducción entre esas dos nacionalidades, eliminando barreras y la codistribución. Hasta hace 4 meses, cuando hice una de las últimas investigaciones sobre el sector cinematográfico en Colombia, de las 850 salas de cine que tenemos en el país, cerca de 624 estaban presentando The Avengers. No tiene nada de malo, de hecho, mi hijo lo disfrutó bastante. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué en una sociedad donde tenemos esa identidad idiomática y cultural, las películas exitosas de América Latina no duran casi en cartelera y no se mueven con facilidad entre las fronteras? Porque la distribución está centralizada y hace parte de un monopolio major que está concentrado en un mercado anglosajón. Eso no es malo, pero necesitamos también abrir el mercado a la producción latinoamericana. Quizás ninguno de ustedes conozca la película Siete Cajas, una película paraguaya que ganó todos los premios en San Sebastián hace 5 años. En Colombia nunca se vio en cartelera. Y aún en Colombia, donde estamos produciendo más de 70 largometrajes al año, la producción nacional es la que tiene menos tiempo en nuestros teatros y en cartelera. Por eso la codistribución de contenidos de propiedad intelectual es tan importante y tener los mecanismos para facilitarla es igualmente trascendental hacia el futuro. El coconsumo. Somos una región donde nos une el español, nos unen fiestas, nos une la música, nos unen las expresiones tradicionales que ya cada vez son más representativas inclusive de una identidad regional. Pero nosotros no tenemos una cultura de consumo cada vez más dinámica.
y lo poco que se ha dado, que no es despreciable, pero sigue siendo poco, se ha dado casi de manera silvestre. Algo que a ustedes les toca la fibra, la coprotección. No podemos pensar en el triunfo de nuestros creadores en América Latina si nuestras herramientas de protección de propiedad intelectual no están homogenizadas en marcos regulatorios similares. Inclusive, en el caso nuestro, en el caso propio de Colombia, donde tenemos algunos triunfos institucionales, seguimos viendo una gran fragmentación en las instituciones de propiedad intelectual. Una parte en el Ministerio del Interior, otra parte en la Superintendencia de Industria y Comercio, otra parte en la Fiscalía, otra parte en la Policía, para proteger la propiedad intelectual. Y ahí necesitamos darle a ese mercado esa fuerza, y la homogenización legislativa es fundamental. Y por supuesto, la coinversión. Que podamos movilizar el capital de un país a otro para desarrollar esa industria. La inspiración, otra ahí. América Latina hoy es considerada una región joven. Tenemos 150 millones de jóvenes y un promedio de edad de 27 años, que hace que muchas instituciones digan, por Dios, ustedes tienen un gran bono demográfico, porque tienen una población en edad de trabajar que puede representar mucho para el ahorro. Pues les cuento una cosa, en América Latina tenemos un promedio de desempleo juvenil del 16%. Tenemos el 33% de los homicidios que se producen en el planeta y las principales víctimas y victimarios están entre los 19 y los 25 años de edad. Tenemos un problema grande de embarazo adolescente y tenemos un gran problema de deserción escolar, porque básicamente 5 de cada 10 muchachos que empiezan el bachillerato no lo terminan. ¿Puede ser la economía naranja la solución? No, no es la única, ni es la solución, pero es una de las soluciones. Y por eso, la gran invitación que tenemos que hacerle hoy al continente, cuando pensamos en la economía naranja y en el poder de la propiedad intelectual, es darnos cuenta que si no hacemos nada, esos jóvenes quizás no van a encontrar una nueva oportunidad de trabajo, pero solamente vamos a seguir representando menos del 1% de los recibos mundiales en materia de licencias y regalías y menos del 3% de las exportaciones globales de alta tecnología. ¿Nos podemos dar el lujo de tener eso en una población tan joven y con tanto talento? Por supuesto que no. Y por eso el otro gran desafío es pensar en una octava I que empiece con la I del individuo. La propiedad intelectual no es algo que pueda seguir siendo privilegio de unos pocos interesados en conocerla, en manejarla. La propiedad intelectual hace parte de la esencia misma de la educación. Y por eso hay que pensar en una educación creativa hacia el futuro. Y los pilares para construir esa sociedad empiezan por entender la personalización del sistema educativo. Personalizar no es que tengamos un maestro por cada número menor de estudiantes. No. Personalizar es que la educación misma entienda que el éxito es que entra un niño y sale un ciudadano, cuyas competencias, cuyo talento y cuya vocación tiene que estar orientada a la generación de capital. Por eso es fundamental que desde etapa temprana se logre motivar los talentos de los niños en una educación que privilegie en el mismo plano curricular las artes, la tecnología, la ciencia, el lenguaje y las matemáticas. Si perdemos esa conexión, estaremos desperdiciando el talento como fuente de riqueza. Y claro, en esa equiparación curricular, cuando yo le empiezo a hablar a un niño de la vocación hacia el arte, o hacia el diseño, o hacia la música, yo tengo que romper esa tara que a veces tenemos de creer que son profesiones que lo único que contribuyen es al empobrecimiento financiero del ser humano. ¿Por qué? Porque no se ha inculcado el valor de la propiedad intelectual y el valor que tiene la propiedad intelectual cuando es conducida de manera responsable y es monetizada y es registrada y es protegida.
Y eso también va de la mano con la formación de un sistema educativo que formule la interacción. Yo he estado visitando muchísimas facultades de América Latina de áreas creativas y muy pocas tienen la materia de propiedad intelectual. En las facultades de Bellas Artes, en las facultades de diseño, en las facultades de música, en las de cine, no se enseña propiedad intelectual. Y lo que es peor, nunca se busca una conexión entre los alumnos que están en las otras carreras de administración o en las de leyes estudiando propiedad intelectual para que entre los tres puedan interactuar y generar productos para ser monetizados y eventualmente conquistar nuevos mercados. La evaluación también tiene que pasar de ser vista solamente como un premio al desempeño individual y tratar de buscar un mecanismo ágil, un mecanismo eficaz para que los alumnos puedan ser evaluados por su trabajo en equipo. Porque la vida creativa y la economía naranja es una vía de construcción colectiva. La incubación. ¿Por qué estamos desperdiciando tanto tiempo para incubar esa economía naranja desde la propiedad intelectual hasta la manifestación y la cadena de valor? ¿Por qué no entendemos, como lo diría el jefe de diseño de Mac, Johnny Ives, que estamos en una sociedad donde el valor agregado de los productos que están en la economía mundial cada vez dependen más en el diseño? Según Johnny Ives, el jefe de diseño de Mac, el 70% del valor de esa máquina que queremos comprar en el mercado está en el diseño. ¿O por qué no entendemos que cada vez más un producto automotor como un BMW, como un Mercedes-Benz, como un Renault, como un Fiat, el componente de diferenciación de esa marca ante el consumidor está en el diseño? La pregunta es si estamos incubando adecuadamente esas industrias o si por el contrario estamos dejando a que de manera silvestre unos pocos inversionistas, unos pocos emprendedores sean aquellos que triunfan. Y por supuesto, la motivación permanente. En esta época que estamos viviendo, donde ya se está agotando el boom de las materias primas para América Latina, la motivación que tenemos que hacer es apostar por industrias de la creatividad y de la innovación. Estas industrias siempre han sido aplaudidas y llamadas a la mesa para ser entendidas como parte ornamental del divertimento. Pero no, estas industrias trascienden más y los países que han entendido que esa industria va ligada con la persuasión de nuevos consumidores, va ligada con la transformación de productos tradicionales y va ligada con el propio co-consumo entre los sectores industriales tradicionales con la creatividad, son aquellas que han trascendido. La primer ministra de Corea ha convertido la economía creativa como el eje central de su administración. Yo les digo, ustedes están en Cartagena, en una ciudad llena de riqueza, y donde ustedes durante estos días van a apreciar que esta economía naranja está viva. Está viva en la historia, está viva en las artes de los tantos festivales que se producen en esta ciudad, está viva en la creatividad de publicistas, diseñadores, cinematógrafos, fotógrafos, artistas plásticos, está viva en su gastronomía. Ya Cartagena además es un epicentro donde los chefs están llegando a ofertar para el mundo, y eso también está ocurriendo en otros países de América Latina, como lo hemos visto en el Perú con las escuelas Pachacutic, donde cerca de 80.000 niños sueñan todos los días con conquistar ese mercado creativo siendo cocineros. En Cartagena ustedes se van a dar cuenta de esa fuerza creativa gastronómica que tenemos, de una fuerza naranja que cada vez atrae más consumo y que todos los días se vuelve en un promotor de turismo. Hoy vengo a este evento a decirles a ustedes que son los expertos en propiedad intelectual que la economía naranja es una revolución que la está viviendo América Latina, que se aprecia con películas como Metegol, la primera gran producción animada que hace América Latina, con uno de sus cinematógrafos más destacados que ha obtenido también el premio Oscar a Mejor Director, que se aprecia en un país que cada año tiene más premios Grammy latinos,
que se aprecia en un país donde diseñadoras como Silvia Cherasi o como Francesca Miranda triunfan en las pasarelas internacionales, donde hay publicistas que están abriendo espacios en las compras públicas de otros países. Por eso, esta economía naranja es importante para ustedes y es importante para una sociedad que necesita del conocimiento de los expertos de propiedad intelectual para construir esa revolución. Muchas gracias.